Astrología Para mortales. Astrología para mortales. Astrología para mortales. Un podcast de Zoraida Domenech y Pia Aravena. Porque la astrología necesita mortalidad y los mortales astrología. El podcast que vas a escuchar a continuación puede causar efectos transformadores en tu forma de ver el mundo. Tus relaciones, tu trabajo y tu concepto de ti mismo pueden verse seriamente alterados. Muy buenas, queridos mortales. Aquí Pia y junto a mí mi querida Zoraida, ambas astrólogas apasionadas. Llevamos ya 5 años abriendo melones y compartiendo esta mirada de la astrología terrestre y mortal a través de este podcast que amamos tanto, Astrología para Mortales. Y en este capítulo les tenemos un regalo muy hermoso que hemos preparado con mucho cariño y también en agradecimiento por habernos acompañado ahí fielmente durante estos 5 años de podcast. Bienvenidos y bienvenidas a este último episodio de la temporada 4 de Astrología para Mortales. Y sí, habéis oído bien, el último episodio, porque en estos meses de descanso, que sí, nos hemos tomado un descansito, lo sabemos, hemos tenido tiempo para recuperar energía, para reflexionar y sentimos que queremos cerrar esta temporada como se merece. Y no hay mejor manera de acabar que revelar nuestro máximo secreto. En este capítulo, queridos mortales, les vamos a dar este secreto de cómo elegimos las claves astrales que usamos para cada temática. Porque si se acuerdan, en los capítulos anteriores hemos visto las claves astrales para ver cómo se lee en una carta los miedos, las relaciones, el merecimiento, la incertidumbre, pero siempre habrán nuevas temáticas. Entonces, esta temporada no puede durar infinitamente y al acabarse aquí, como dice el proverbio, es mejor enseñar a pescar que dar peces. No me acuerdo cómo es la cosa. Algo así. Sí, algo así. Entonces, lo que vamos a hacer es revelarles este método que nosotras usamos, que en verdad no tiene tanta ciencia, pero bueno, es nuestro método para definir qué lugares mirar de una carta cuando tenemos una temática que queremos explorar. Correcto, al final, como dice Pía, tampoco hemos inventado la rueda, o sea, al final es conocer un poquito las bases astrológicas y aplicarlas y un poquito de sentido común y tener claro esos conceptos básicos que sí hemos explicado muy bien en temporadas anteriores, así que si no has escuchado, os animamos muchísimo a empezar a escuchar Astrología para Mortales desde el principio porque así os será mucho más fácil poder entender mejor estas claves o esta manera que vamos a intentar explicar de cómo llegar a estas claves, ¿sí? Bueno, primero, ¿qué hacemos? Primero de todo es reflexionar en profundidad sobre la temática. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de vínculos, quedarme en la idea de soy compatible o no con esta persona, qué signo va con el otro, o sea, es algo muy superficial, ¿no? La idea es abrir un poquito más el foco y, por ejemplo, pues decir, ostras, en los vínculos, en cuando yo estoy hablando de vincularme con otra persona, ¿qué más temáticas juegan aquí? Por ejemplo, juega el tema de los apegos. O, por ejemplo, los vínculos no son solo de pareja, también son sociales, ¿no? Entonces, cuando yo me estoy acercando a una propia carta mía o de alguien que quiero estudiar una temática, tengo que ver realmente con qué matices me estoy acercando a esa temática, ¿no? Claro. Y no sé, pensemos como si uno quiere leer en la carta el tema profesional, preguntarte también qué implica lo profesional en tu caso. O sea, bueno, obviamente como dice Zoraida, depende si estás leyendo para ti o para otra persona, pero también hacer una reflexión como hacíamos nosotras, como preguntarnos qué significa lo profesional hoy en día. Mm, Como puede ser, también tiene que ver con ser reconocido, tiene que ver con ganar dinero, tiene que ver con los ritmos de una persona, en qué ambiente se siente cómoda, qué talentos tiene, qué cosas le hacen sentido compartir con el mundo, qué habilidades, bueno, tantas cosas. Entonces, al impregnarnos de ese tema, es como que damos una primera, un primer paso para explorar todo lo que necesitamos para mirar en una carta, porque en la carta encontramos tantas dimensiones que podemos como tejer, como tener diferentes hilos y tejer algo que es mucho más completo que, como dice Zoraida, quedarse solamente con el tema en la pareja de la compatibilidad, por ejemplo. Entonces, esta primera parte no es tan técnica, digamos, no es como astrológica en sí misma, sino que tiene que ver con una pregunta más psicológica, más incluso sociológica, más filosófica, como reflexionar, ¿no?
Y hay una segunda patita de esta primera parte que nosotras consideramos para leer una temática en una carta, que es preguntarnos por qué me estoy preguntando esto. O preguntarle a la persona por qué te estás preguntando esto. Porque la clave astral no va a ser lo mismo, por ejemplo, en relación a la pareja, si la persona tiene pareja o si la persona busca pareja. O si es el tema de, pensemos que estoy leyendo libertad en la carta. Es como, ok, pero ¿libertad en qué sentido? Quiero como, ¿qué es para mí la libertad? Entonces, esa reflexión pasa también por una reflexión propia. Y aquí realmente esto no tiene que ver directamente con saber más o menos astrología, ¿no? Sino que tiene que ver con otro factor que para mí es clave en cualquier lectura astrológica, que es la escucha. La escucha propia, o sea, si realmente desde donde tú te estás haciendo esas preguntas, pero también la escucha del otro en este caso, ¿no? Si estás leyendo para alguien, ¿no? Entonces no tiene tanto que ver con dónde mirar, si mi tema, por ejemplo, es el conflicto de pareja o si mi tema es el apego de pareja, tiene más que ver realmente qué me está moviendo a mí internamente, ¿no? Una vez tenemos este tema un poquito más abierto y más definido, desde dónde quiero abordarlo, ¿no? De este siguiente paso de decir, vale, me estoy haciendo una pregunta, como decía Pía, por ejemplo, profesional, pero realmente lo que me está tocando ahora es que no tengo una estabilidad económica. Entonces no me tengo que ir tanto a lo mejor a mis talentos, me tengo que ir a ver qué me pasa a mí con la estabilidad económica en mi carta. Entonces, ¿dónde está la estabilidad en una carta, no? Entonces, aunque la pregunta entre desde lo profesional o la pregunta entre desde la pareja, quizá en el fondo, cuando voy rascando, llego a otro lugar. Y ahí entra esa escucha, ¿no? Al final, yo no siento que haya, vamos a decir, no sé si estás de acuerdo con esto, pero lugares buenos o malos donde mirar una temática, sino más acertados o menos en cuanto a por qué me estoy preguntando eso, ¿no? Entonces, no vas a tener información incorrecta, solo que quizá no vas a tener la información afinada que necesitas ahora si no te haces bien esta primera parte de preguntarte en profundidad, ¿no? Puede ser. Sí, no, eso que decís, encuentro que está súper bueno porque además nos hace pensar en algo importante de la astrología en sí, que recordemos que es un lenguaje que abre puertas. Entonces, en general, cuando hacemos preguntas, no estamos buscando la respuesta correcta, que la carta nos diga, ah, es por aquí, sino que más bien lo que queremos es escuchar la respuesta que tenemos adentro, que a través de ese lenguaje la podemos como ir accediendo. Exacto. Y luego, bueno, bajando un poco más a lo práctico, ¿no? Una vez tenemos esta primera mirada, una vez hemos hecho esta escucha, ¿qué hemos hecho nosotras con las claves astrales? Bueno, primero de todo, hemos ido un poquito a mirar una primera fase, una primera capa de la carta, que son planetas. Nosotras empezamos por ahí, pero no es incorrecto empezar por otro lugar. Pero en nuestra metodología hemos querido empezar por esas voces internas, esos personajes que tenemos internamente que nos hablan de esa temática directamente, ¿sí? Después damos un poquito de voz a los signos y después vamos a las casas. Ha sido un poquito nuestra consecución de pasos en las temporadas. Si habéis visto esta temporada 4, habéis visto que hemos ido en este orden. Y aquí, obviamente, nosotras, ustedes nos escucharon hablar de que elegimos como algo muy preciso, pero era con propósitos también de que quepan en una hora de podcast, porque en realidad siempre se puede ampliar más, como que siempre, de hecho, discutíamos como "Ah, esto lo ponemos, no lo ponemos, como tiene una relevancia, Claro. sí, pero no lo suficiente, pero en general nos pasaba que no quedábamos del todo satisfechas Bueno, con las que... por esa profundidad que hablábamos antes, porque depende de en qué mirada estabas mirando una temática como la incertidumbre, se podía abordar con diferentes planetas, ¿no? Entonces hemos querido más o menos intentar hacer una mirada global, pero siempre es en esa afinación personal, luego va a haber un detalle de qué planeta realmente encajaba más, y a lo mejor encajaba Claro, más uno que no ha entrado en la temporada si tú afinas la escucha. Por eso le hemos querido sí. dar una parte importante a que esta previa, esta escucha, desde dónde me hago la pregunta, qué realmente me estoy preguntando y para qué, no es algo trivial, porque es que eso te va a dar qué planeta está implicado, qué signo está implicado y qué casa está implicada. Y por eso también teníamos la idea de los dramas mortales, porque no era simplemente hablar de la temática, teníamos un ejemplo para que se Eso, viera que había una historia detrás de esa pregunta. Entonces, nosotras íbamos después en la lectura a mirar por qué esta persona se está haciendo la pregunta. correcto. Bueno, entonces normalmente dimos un número como entre dos o tres planetas, dos o tres casas, dos o tres signos. Esos fueron como nuestros números por lo que les decimos, pero se van a dar cuenta que va a ampliarse mucho cuando hagan la reflexión. Pero también, sobre todo para ustedes, queridos astrólogos que se están formando y que están empezando, es muy bueno detenerse en algún momento. O sea, Sí, como que también empezamos a abrir melones, abrir melones, abrir melones y a veces ahí también me puedo perder.
Entonces, cuando vayan agarrando más práctica, obviamente que van a poder integrar cada vez más sectores de la carta que quizás son menos como highlights, así como Menos obvios o menos... menos obvio, claro, Sí, eso, pero que van a matizar y van a dar complejidad y van a dar riqueza sin que eso implique irse demasiados por las ramas. Entonces, eso, pero en un primer momento es bueno detenerse en un número, o sea, como, sí. ok, 2 planetas, 2 casas, 2 signos, está muy bien. Y es curioso... Entonces, Ay, perdón. sí, no, sí, No, sí. decía, es curioso porque a veces, ¿no? Pensamos que más es mejor, que es otro concepto, ¿no? Que decimos, se puede ampliar mucho más, y a veces no es ese más, sino es ese momento en el que das con algo, ¿no? A mí me ha pasado mucho en sesiones Mm, que realmente hay un lugar donde esa puerta, como que dices tú, que la astrología lo que hace es abrir puertas, abrir interrogantes, abrir preguntas, tirar de lugares que a lo mejor nunca habías mirado o habías mirado de otra manera. De repente algo se abre y ¡clac! Ya está. Y ese era el único que a lo mejor hacía falta en ese momento, en ese mm, proceso, en esa persona. No hace falta que fueran 50.000 y que todos estuvieran conectados y que hubiera una cosa simbiótica, sino, bueno, se abrió una puerta interesante de la que tirar. Ok, vamos para allá, ¿no? muy bueno eso. Sí, Mm. porque a veces uno cree que se está preguntando por algo, pero en realidad se está preguntando por otra cosa. No, o ya no solo se está preguntando por otra cosa, sino que esa mirada nunca se la había traído porque esa herramienta a lo mejor no la había usado o no la había usado así, ¿no? Entonces, en Sí, misma claro. temática que a lo mejor has dado vueltas, vueltas y vueltas 50.000 veces en tu vida, de repente aparece, ¿no? Un arquetipo nuevo porque la astrología te lo trae y wow, y nunca lo había visto desde ahí. Y eso ya es un montón, porque eso no resuelve nada. O sea, Ujú. ¿no? O sea, qué decirte, no creo que con las claves astrales que hemos hecho en esta temporada, a las personas que le hemos trabajado su drama mortal, aunque nos han contestado muy agradecidas y creo que les ha servido mucho, es un empezar el trabajo desde ahí, porque es como, quizá vieron algo, o quizá algo que ya habían incluso visto, pero algunos decían, sí, esto lo había mirado, ¿no? Y tal, pero no les hemos hecho el trabajo, no les hemos hecho el proceso. O sea, esto simplemente es abrir una puerta y ahora hay todo un camino que recorrer, quizá, ¿no? Entonces, ya es un montón. Ya es un montón abrir una puerta, porque te Sí. queda atravesarla, te queda entrar en la estancia, te queda mirar todo el paisaje, te queda hacerte con la habitación entera, porque solo has abierto la puerta. Mm. O, y también puede pasar que a veces como entrar en compasión o en aceptación, porque de repente es como, oye, pero es que es un poco la naturaleza de este arquetipo que te está habitando. Es como, Sí, no tener que como solucionarlo ni nada, ¿por simplemente qué quiero sí, corregir? Claro, ¿por qué sí, quiero corregir también. esto? Y de repente es como, no, en realidad quizás no lo tengo que corregir. Quizás tiene que ver más bien con aceptar y desde esa aceptación encontrarle un cauce que tenga más sentido para mí, pero no se trata como de pegarme latigazos por ser Mm, de esa manera. Como la astrología tiene mucho ese lugar sí, de respirar profundo y decir, ok, esto no esto tengo es que luchar mío. con esto, claro. Sí. Claro, es que es entrar en la habitación. A lo mejor yo lo he transmitido desde ese lugar de hacer un trabajo, ¿no? O de trabajarme algo con. Pero a lo Es que mejor. también. Sí, pero a lo mejor también está esa parte que eres tú. Entro y de repente descubro una habitación y digo, ¡wala! Y es un tema más de explorar, de dejarme sorprender, ¿sabes? De ver algo que quizá veía como un rechazo o como algo complejo o como algo tal y de repente veo que es un lugar incluso amable. No lo sé. ¿No? Mm, Pero bueno, está ese proceso, es eso, es un proceso. Entonces, abro la puerta mm. a un nuevo proceso y a ver qué me Y, ocurre con eso. y otra cosa que a veces, claro, o sea, puede generar como una aceptación y eso resuelve mucho, pero también después quizás viene un trabajo que tiene que ver con ir modificando el condicionamiento que tengo en relación a esa temática, porque por mucho que yo comprenda algo, después cuando me encuentro en las situaciones, esa situación me gatilla una respuesta que es la respuesta que he tenido siempre, que es una respuesta de incomodidad o de dolor o de bloqueo o lo que sea. Entonces, esa es la respuesta que hay como que reeditar una vez que uno tiene esa comprensión de la aceptación. Es como, mira, aquí estoy de nuevo, pero ahora tengo esta otra mirada. Entonces, Mm. igual, sí, bueno. Sí, hay más Entonces, posibilidad porque al final el arquetipo, tú a lo mejor lo usabas de una manera muy limitada y de repente al comprenderlo, al integrarlo, al aceptar que eso también eres tú, te da mucho más color, mucho más matiz de cómo responder también. Te lo ujú, permite, te lo habilita, ¿no? sí, eso. Ujú. Mm. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos esta temática, que nos preguntamos también por qué planeta habla de la temática, eh, por ejemplo, quiero explorar mi comunicación, no sé, en mi trabajo. Como, ok, entonces, ¿qué planetas hablan de comunicación? ¿Qué planetas hablan de mi trabajo?
Porque, por ejemplo, Mercurio es por excelencia el planeta de la palabra, del intercambio, del mensaje, del procesamiento, o sea, del pensamiento, de la voz. Eh, y podemos pensar, bueno, trabajo, Saturno, ¿no? Como, entonces, esos serían como los más evidentes. Pero si uno le da una vuelta, quizás un buen candidato podría ser el Sol o Venus, por ejemplo, porque el Sol tiene que ver con el cómo me expreso, el cómo brillo, el cómo yo soy yo mismo. Venus tiene que ver con el cómo ser adecuado, cómo agradar, cómo adaptar el mensaje para que sea diplomático. Entonces empiezan a aparecer otras posibilidades de planetas también. Sí, y volvemos un poco a eso, ese matiz de para qué me estoy haciendo la pregunta, ¿no? De hecho, yo te diría, ¿para qué nos sirve realmente la astrología en lo concreto y en lo específico cotidiano que tanto decimos en astrología para mortales, ¿no? Porque, a ver, está genial pues poder hacerte una lectura de carta general, todo el mundo quizás en algún momento de nuestra vida nos la hemos hecho, ver esa foto de tu potencial, de tus retos, de todo lo que hay ahí como ser humano, pero no sé, no nos engañemos, o sea, lo que muchas personas buscamos hoy en día, con más o menos intensidad o con más o menos acierto, es poder sostener esta vida humana que llevamos, que a día de hoy no está siendo del todo, vamos a decir, fácil para mucha gente, ¿no? Y yo creo que en eso la mirada que extraemos es un poquito ver más allá, ¿no? De significados cerrados y rígidos. Y la idea de esas claves astrales, esta temporada entera, tiene como finalidad que podamos un poquito analizar cualquier tema, lo que sea que ocurra, grande, pequeño, algo que se repite, algo nuevo, gracias al lenguaje astrológico, ¿no? Por ejemplo, si llevas años lidiando con temas de dinero, de trabajo, como decía Pia, de pareja, has leído sobre el tema, has aplicado estrategias, herramientas, sigues con algo enquistado, bloqueado, quizá, no sé, la mirada de este tema en tu carta natal te puede dar, como decía antes, una nueva información que no habías visto, que no es que anule lo anterior, no es que ahora no vale todo el trabajo de terapia que has hecho, simplemente es que suma una pieza más, suma una mirada que quizás es muy importante para ti en ese momento, en este camino, ¿no? De seguir descubriéndonos, ¿no? Y esta información, como os decía, no evita que tengamos que atravesar ningún proceso, ni incomodidades, ni alegrías, ni sorpresas, pero sí que puede ser un pasito más en nuestra historia, ¿no? En nuestro camino. Y este acomode que decíamos antes, ¿no? Esta mirada más compasiva, más de calma, ostras, hacerlo de esta mirada comprensiva, amorosa, coherente, no sé, sentimos que realmente estas claves, lo que nosotros hemos querido hacer con esta temporada es que os traigan eso, que os traigan paz con temas que a veces son muy complejos. Mm, sí, y como salirse de modelos fijos y exigentes de cómo deberíamos ser en el tema de la Mm, pareja, en el tema de los miedos, es como, hoy, ¿por qué soy tan miedosa? ¿Por qué soy tan, ta? Y es interesante que muchas veces nos acercamos a la astrología en busca de respuestas también fijas, en busca incluso de certezas, como, bueno, el cielo tiene que decirme como para dónde ir, y esa dirección, si la dice el cielo, entonces es la buena dirección. Pero cuando nos ponemos en esta forma de entender astrología, estamos reforzando la idea de que hay unas autoridades que saben mejor que yo lo que necesito. Y mm, ahí nosotras consideramos que es mucho mejor cuestionar esta postura desde la que hacemos astrología y ver el lenguaje astrológico más bien como formas de abrir espacios de mí misma, abrir situaciones, abrir vínculos que básicamente me den perspectiva, que me ubiquen en lugares distintos, como que me corran de 1 centímetro de donde estaba antes y poder como darle, ah, mira, desde acá se ve más luz, desde acá se ve un color distinto. total. Bueno, volviendo al tema, que nos vamos un poco por lo abstracto y lo genérico, pero es que, bueno, nos encanta, nos sale eso, ¿no? Como os decíamos, ¿cómo miramos temas pues, que nos preocupan en la carta, ¿no? ¿Cómo hemos escogido las claves astrales? Pues bueno, lo que os decíamos, primero planetas, ¿vale? Y luego nuestro siguiente paso ha sido ir a signos, ¿vale? Y el proceso es un poquito el mismo, ver qué energía se asocia a la pregunta que nos estamos haciendo, pero esa vez según los signos. En muchos casos va a ocurrir, o en algunos casos va a ocurrir, la mayoría puede ser, que los signos que rigen esos planetas, perdón, los planetas que rigen esos signos sean los que de alguna manera también van a entrar en esta mirada, ¿no? Entonces, puede ser que entren otros que no hayamos escogido el planeta regente, puede ser. Volvemos a decirte, escucha bien las temporadas anteriores, empápate bien de los arquetipos y ahí verás si la pregunta que te estás haciendo tiene que ver con uno o no. Por ejemplo, no sé, si estamos mirando el tema de la maternidad y de planetas en maternidad, ponte que hemos escogido Luna, Venus y podemos incluir también Saturno, ¿vale? ¿Por qué no? Iremos a ver
los signos, por ejemplo, de Cáncer, que es el que está regido por la Luna, de Tauro, y Libra, que son los de Venus, y Capricornio, que es el de Saturno. En la carta de esa persona miraríamos esos espacios donde están esos planetas y miraríamos también a ver dónde están, o sea, si hay planetas, perdón, en esos signos, ¿no? Por ejemplo, si estamos mirando por una carta de una persona que, pues a lo mejor hemos mirado su Luna, su Venus, su Saturno, tenemos una información con esas energías de esos planetas, donde están ubicados, pero luego miramos, por ejemplo, la energía taurina y vemos que ahí hay un stellium o hay un montón de planetas. Pues tenemos mucha información de ver qué está pasando con la energía Tauro de esta persona, asociado en este caso con la maternidad, ¿sí? Por ejemplo, si esta persona imagina que tiene, de estos planetas que hemos hablado, Saturno, que es un planeta de mucha exigencia, de mucha maduración, en Cáncer, que es el espacio más maternal y más de acogimiento de toda la carta y más, bueno, que yo diría que si ese sí o sí no te lo puedes dejar cuando hablas de maternidad, ¿vale? ¿Qué pasa con esta persona? Pues es posible que sienta que la maternidad, que es un espacio canceriano, sea difícil o que requiere mucho esfuerzo. A la vez incluso puede sentir que maternar o cuidar de otros sea algo impuesto, porque Saturno muchas veces es como que sentimos una autoridad externa que nos dice esto es lo que se tiene que hacer, un mandato desde fuera, ¿no? Entonces esto seguro que le va a abrir nuevas formas de cómo relacionarse con esa temática que quizá no había visto hasta ese momento. Quizá sentía que esa necesidad de maternar o de cuidar era normal, porque siempre lo ha vivido así. Y no se ha dado cuenta que era Claro. algo específico de su carta. Mm. Me hace pensar en una serie que vi hace poco, una serie argentina que se llama Envidiosa, que está bien buena, se las Yo también recomiendo. la he visto. Está buena, No ¿no? hemos hablado, pero yo también la he visto. Y que habla justamente de eso, como de alguien que tiene una sensación desde niña de tengo que ser madre, tengo que ser madre, tengo que formar una familia, tengo que casarme y todo este relato, y de pronto hacerse la pregunta de ¿en realidad es lo que quiero? No es algo simplemente que libera. Al principio trae mucha tensión interna y muchos miedos, porque es algo con lo que uno creció. Sí. Y ahí ese sería como un ejemplo de un Saturno en Cáncer fuerte, como un mandato interno que a veces no es externo, es como de su propia historia, Mm. que hace que se configure una manera, bueno, no les vamos a revelar toda la serie, pero bueno, y lo mismo que decía Zoraida lo vamos a aplicar con las casas. O sea, si seguimos con este ejemplo, veríamos la casa 2, veríamos la casa 4, veríamos la casa 7 y veríamos la casa 10 y veríamos si en esas casas hay o no planetas. Incluso, claro, porque pensamos, claro, la 4 porque es la casa de las raíces, de lo familiar, de lo conocido, en cierta manera también de lo íntimo y por lo tanto, o sea, qué más íntimo que esa relación con ser madre, ¿no? La 2 porque tiene que ver con los recursos, o sea, siempre que yo creo que en todo discurso de cuando alguien va a tener un bebé es como, pero vas a tener los recursos suficientes como porque tener bebés es caro, no sé, como que Mm. hay un discurso así que está muy Sí. presente y que opera. Después tenemos Y la ni siquiera los 7 recursos económicos, también los recursos físicamente. O sea, es físicos. como, yo cuando me planteo un embarazo digo, pero mi cuerpo lo va a sostener esto, ¿o cómo va? ¿Sabes? Ya, O sí, sea, es algo muy, los, muy orgánico, muy casa dos total. O sea, sí, sí, total. Y bueno, y la casa 7 que es como cómo va a repercutir esto en la pareja. Y la casa 10 ¿cómo va a repercutir esto en mi área profesional? O sea, son temáticas tremendamente fuertes. O sea, siempre la cruz de las casas está siempre en tensión, digamos. mm, Entonces, por eso mismo, vamos a quizás mirar otras casas como la uno que nos habla de la identidad propia. O sea, cómo la maternidad me va a transformar personalmente. Ya no se va a tratar, yo no voy a estar en el centro de mi vida por un buen rato. O sea, como, entonces, aunque no hayamos escogido, por ejemplo, Marte o Aries como signos relevantes para hablar de la maternidad, sí podemos pensar, quizás la casa uno sí. Entonces, sí. ojo con eso, como es interesante que no va siempre que si voy a hablar de un signo, va a estar asociado a la casa que en la astrología moderna se asocia a ese signo. Hay que revisarlo, sí, incluso para la temática de hijos, para mí también la 5 por ejemplo, a lo mejor tenerla en cuenta, que es la casa creativa, ¿no? Es la casa de que cuando yo creo y traigo algo al mundo, que no es directamente, tiene que por qué ser un hijo, pero sí puede ser un hijo, ¿no? Entonces a lo mejor no hemos puesto a Leo ni hemos puesto al Sol, que serían más planetas asociados a la casa 5, pero la casa 5 puede ser interesante ver si ahí tienes mucha energía, puede ser una persona que... Me ha pasado con muchas chicas que tienen mucha energía en casa 5
y a lo mejor no quieren ser mamás, les digo, ok, perfecto, pero sé mamá de cosas. O sea, crea libros, crea cursos, crea experiencias, crea espacios, o sea, la parte creativa y de dar a luz, hay una energía muy fuerte, ¿no? Casa 5 creativa. Y entonces, bueno, simplemente pues que podamos ver que, como decía Pía, no siempre vamos a escoger ya los planetas y eso nos va a condicionar signos y casas, que tenemos que verlo, ¿no? Evidentemente, cuanto más astrología sepas, pues más vas a enriquecer todo esto que estamos hablando, ¿no? Si sabes aspectos, pues cuando mires los planetas vas a ver cómo están relacionados, tendrás mucha más profundidad, bueno, podrás afinar un poquito más. Y por supuestísimo, ya que hablo de esto, si eres de esas personas que quieres aprender astrología y lo quieres hacer con nosotras, porque nos sigues, te gusta cómo explicamos, te sientes cómoda en este espacio, que sepas, por si aún no te has enterado, que creamos un curso el año pasado que se llama Génesis. Y Y aquí que vamos a hacer un paréntesis para los que todavía no saben qué es Génesis. Bueno, es una formación en la que les enseñamos paso a paso de un método que nosotras creamos, que es el método astromortal, para leer cartas natales. Ya sea porque quieres iniciarte como astróloga o porque simplemente quieres tener el conocimiento para aplicarlo de forma personal o para combinarlo con otras terapias que tú utilices o si acompañas personas de otras maneras. Es un curso realmente muy práctico, muy ameno y divertido, por supuesto, y sin perder esta mortalidad, pero sobre todo sin perder profundidad y estructura, que a veces lo que siempre decimos, como hay una dimensión de la astrología que se está poniendo como súper pop, súper, que es divertida, que tenemos un montón de reels, que nos morimos de risa, pero que tienden a perder profundidad, que incluso tienden a reducir las energías a cosas como muy, sí, livianas, ¿no? Y eso le quita fuerza a la potencia que tiene la astrología, pero por otro lado, cuando vamos a formaciones que son muy extensas, muy densas, también hay una cosa como pareciera ser que la astrología no la puedo estudiar de forma, eso, amena. Entonces nosotras quisimos ponernos como ahí un poco en el medio de traer como toda esa cosa divertida, buena onda, pero al mismo tiempo sin perder estructura y profundidad. Y bueno, podrán juzgar por ustedes mismos si lo hemos conseguido porque estamos regalando la primera clase de este curso Génesis totalmente gratis. Es una clase de más de 1 hora de contenido y para entrar te vamos a dejar un link, ¿vale? En la descripción del capítulo, si puedes ir al capítulo de YouTube o de Spotify, tienes ahí el link, o si lo prefieres, entra directamente en astrologiaparamortales.com, muy fácil la web, astrologiaparamortales.com, y ahí vas a ver que pone clase gratis, clicas y ya estás dentro. Es una clase donde vamos a ver los fundamentos del lenguaje astrológico, cómo entender una carta como un sistema coherente, no como una suma de significados sueltos. Vamos a ver también el rol de los elementos, de los 4 elementos y cómo organizan la energía en una carta. Vamos a ver cómo diferenciar cada nivel, esto que hemos explicado ahora de planetas, que aportan los signos, que aportan las casas. Y también hay una cosa que para nosotros es lo más interesante y útil, que son los ejercicios guiados, ¿vale? Va a haber un momento en el que vas a tener un ejercicio y te van a decir, para el vídeo, pausa, y ahí vas a poder practicar si lo que has aprendido en esa hora y pico de contenido lo estás integrando bien o no, porque luego habrá una corrección, ¿sí? Entonces, bueno, es un primer acercamiento para que veas un poquito, pues, de qué va este curso y cómo lo hemos organizado. Y nuestra propuesta, como ya saben, no es memorizar definiciones, sino realmente tratar de entender la estructura, saber qué mirar primero, empezar a organizar este lenguaje astrológico para que realmente te hable, que no sea como eso, elementos sueltos. Y esto lo van a encontrar también como una pizca, un saborcito de esto en esta primera clase que les regalamos como también agradecimiento por habernos acompañado en estos 5 años de podcast, así que esperamos que lo disfruten mucho, sobre todo que les ayude a empezar a mirar una carta natal con más claridad, con más confianza también. Sí, más allá de esta clase gratuita, de si entráis o no en ella y del curso, lo que siempre hemos querido transmitir de Astrología para Mortales es eso, una astrología cercana, humana, pero como decía Pía, a la vez profunda, ¿no? Nuestro propósito es que realmente perdamos ese miedo, ¿no? Que podamos acercarnos a esta herramienta como lo que es, como una herramienta muy potente y que de alguna manera la hagamos propia, podamos crear nuestra propia astrología. Siempre estamos invitándoos a eso, a que mires que tu propia carta la puedas mirar tú, que tú puedas tener esa libertad y esa autonomía, ¿no? Al final, la astrología para nosotras es un arte, siempre lo hemos dicho en varios capítulos, pero es que es eso, es un arte. Y queremos darte un poquito esa base para que puedas desplegar tu arte. Hacer tus propias pinturas, Sí. o tu propia música, o tu propia danza. Mm. Y además que aprender astrología es muy transformador.
Y es loco porque se empieza a sentir que pareciera ser que la astrología se enseña como un conocimiento objetivo, como algo que hay que aprender de allá afuera y no como un proceso muy íntimo, muy subjetivo y que por lo tanto también es muy creativo. Mm. Entonces, lo que intentamos hacer también en Génesis y que hicimos un poquito también en el podcast, es darle un giro a esa tendencia, como al mismo tiempo poder crear esto que tiene una dimensión práctica, que tiene una dimensión útil, divertida, pero potenciando este valor sensible y este valor creativo y de autoconocimiento. Entonces, cuando la astrología es práctica, claro, pasa esto que decíamos recién, ¿no? Que se queda en lo superficial. Entonces, si podemos contribuir y dar un poquito de luz de una manera respetuosa con este lenguaje, seremos profundamente felices. Sí, y bueno, sabemos, porque nos lo habéis escrito por mail, por Instagram, que nos habéis echado un poquito o un muchito de menos este tiempo de silencio y os damos las gracias infinitas por seguir aquí. Y para los que no lo sepan, ya llevamos un tiempito. Que sí que hemos empezado a volver al mundo, no a través de los podcasts, pero sí escribiendo cada semana sobre un tema que nos mueve y que nos remueve en forma de newsletter. También te le dejaremos el link para que te puedas suscribir. Y nada, por ahí también estamos compartiendo cosas en Melones que a lo mejor se nos quedan cortos los capítulos porque no podemos hablar tanto rato o no podemos quizá meternos en temas demasiado metafísicos o profundos que a lo mejor nos interesan. Y ahí en las cartas, aunque siga habiendo buen rollo en mortalidad, también hay profundidad. Así que nada, que si quieres recibirlas, pues suscríbete ahí en nuestra news. Y nada, dar las gracias porque esa temporada, sin vuestras cartas, sin vuestros dramas, sin todo lo que nos habéis enviado, hubiera sido imposible, ha sido un honor total leeros, compartiros, empatizar con vosotros, ver vuestras respuestas, o sea, ha sido precioso. Toda esta valentía, esta vulnerabilidad nos llena de amor, de gratitud y no sé, creo que es la temporada más bonita que se nos podía haber ocurrido hacer porque ha sido compartida con vosotros. Así que, queridos mortales, hasta aquí este último capítulo de temporada. No olviden ir a buscar el regalo de la primera clase de Génesis, que es totalmente gratis en astrologiaparamortales.com o en el enlace que está en la descripción de este capítulo. Inscríbanse a la newsletter, que también es gratis y estamos compartiendo con mucho cariño ahí. Si les gustó, si te sirvió, si resonaste, no olviden activar las notificaciones, compartir con su gente para que el podcast se siga propagando por la red. Y hasta la próxima, queridos mortales. Chao, chao.